Es finales de verano y, como es habitual, un viernes por la noche hay mucho movimiento en Londres. Los turistas terminan sus visitas turísticas, los londinenses se relajan en casa o se preparan para salir de fiesta. Es el caso de una joven que quiere salir a tomar algo con sus amigos esa noche. Cuando sale de casa, está anocheciendo. Quieres tomar un atajo por un parque cercano, como has hecho muchas veces antes. Pero esa noche, la joven nunca llegará con sus amigos. Sabina Nessa tiene 28 años y trabaja en una escuela primaria en el barrio londinense de Lewisham. Se graduó primero en la Universidad de Greenwich y luego en la Universidad de Bedfordshire. Sus padres están increíblemente orgullosos de ella. De hecho, ellos llegaron a Londres desde Bangladesh antes de que nacieran Sabina y sus 3 hermanas, con el objetivo de que sus hijas tuvieran un mejor acceso a la educación. Y el plan ha salido a la perfección. Sabina ha encontrado su pasión en este ámbito y ha descubierto su vocación como profesora. Le encanta su trabajo, pero trabajar con niños pequeños es, por supuesto, bastante agotador. Por eso, el 17 de septiembre, después del trabajo, tiene pensado pasar una tarde relajada en el pub. Está a la vuelta de la esquina, solo tiene que caminar unos 5 minutos. Seguro que sabéis que en Gran Bretaña, y especialmente en Inglaterra, existe una auténtica cultura del pub. Para muchos, pasar por allí para tomar unas copas o disfrutar de una deliciosa comida forma parte de su rutina semanal. Así es también para Sabina, de 28 años. Y como es viernes, nada se interpone en el camino de una velada agradable con unas copas. Sabina vive en Steel Road, en el barrio de Kidbrooke, una zona bastante tranquila de Londres. Es un poco más tranquilo que el centro de la ciudad. Sin embargo, por supuesto, hay todo lo que una gran ciudad puede ofrecer. Sabina ha quedado con una amiga en el Depot Pub y es posible que se unan otros conocidos. La cita es bastante informal, pero Sabina es una persona bastante responsable y puntual. Por eso quiere llegar a la hora acordada. Sin embargo, esta noche va un poco retrasada. Por eso, en lugar de ir por la calle principal, como suele hacer, toma un atajo por el Cater Park. En realidad, siempre procura ir por las calles principales, sobre todo por la noche. Pero tiene prisa y el Cater Park no es muy grande ni tiene muchos recovecos. Está situado cerca de varias viviendas y es muy popular entre las familias. En el parque hay un gran parque infantil, pero también hay naturaleza relativamente virgen con hierba y arbustos silvestres. Y justo detrás de uno de esos arbustos se encontrará al día siguiente el cadáver de Sabina. Cuando no está mirando, de repente aparece un hombre y la golpea con un objeto metálico. 34 veces. Sabina Nessa no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Cuando un transeúnte encuentra el cadáver de Sabina en unos arbustos del Cater Park, en un primer momento cree que solo está inconsciente, hasta que ve lo grave que son sus heridas. La policía llega al lugar en cuestión de minutos, pero ya no pueden hacer nada por la joven de 28 años. Sabina Nessa había fallecido la noche anterior a causa de sus heridas. Además de las graves lesiones causadas por golpes con un objeto contundente, también fue estrangulada. Probablemente esa fue la causa final de la muerte. No hay rastros forenses en su cuerpo que puedan conducir al autor del crimen. Sin embargo, afortunadamente, el parque está vigilado por cámaras. Y aunque ya era de noche cuando se cometió el crimen, el autor cometió un error decisivo. Ya he dicho que el arma del crimen era un objeto metálico. Pero no cualquier objeto, sino un triángulo reflectante de tráfico. Por eso, a pesar de la oscuridad, se puede ver el reflejo del arma en las imágenes de las cámaras. En los días siguientes, la policía trabaja sin descanso para analizar otras cámaras de los alrededores del parque. Así consiguen encontrar imágenes cada vez mejores del autor, hasta que finalmente pueden elaborar una descripción física bastante precisa.
detienen temporalmente a un hombre de 38 años de Lewisham. Sin embargo, las sospechas contra él no se confirman, por lo que el hombre es puesto en libertad y continúa la búsqueda del asesino de Sabina. Los agentes recopilan cientos de horas de material de vídeo, y en una de estas cintas, por fin, encuentran una pista decisiva. En ella se ve al sospechoso dirigiéndose con el arma del crimen hacia un coche, un Nissan Micra, y en las imágenes de la cámara se ve claramente la matrícula del coche. El perfil de movimiento es suficiente para emitir una orden de detención contra el propietario del vehículo. En plena noche, la policía irrumpe en un piso en Eastbury, Inglaterra. El sospechoso se llama Cossey Selamaj y se deja detener sin oponer resistencia. Al principio no dice nada, pero las zapatillas que la policía encuentra en su piso lo dicen todo. En ellas se encuentran salpicaduras de sangre que, tras un análisis posterior, se identifican claramente como pertenecientes a la asesinada Sabina Nessa. Cossey Selamaj tiene 36 años y es originario de Albania. De adolescente se mudó a Grecia y, de joven, a Inglaterra. Allí se gana la vida como repartidor de pizzas y con trabajos ocasionales. No vive en la capital, Londres, sino en la ciudad costera de Eastbury. Gracias a los testimonios de los testigos y a los datos telefónicos, la policía consigue reconstruir la rutina diaria del autor. El 17 de septiembre, el día del asesinato, Cossey reservó una habitación en el Grand Hotel de Eastbury. Quizás os preguntéis por qué reservó un hotel en su ciudad natal. La razón es que en ese mismo hotel trabaja su esposa, de la que está separado. Ella no consiguió dejar a Cossey hasta el verano de 2021. Utilizo la palabra consiguió, porque él era muy violento con ella y la había estrangulado en repetidas ocasiones. Esto le plantea dos problemas a Cossey Selamaj. El primero es que pierde a su esposa y el segundo es que también puede perder su permiso de residencia. Todo esto ocurre después del Brexit. Y Cossey solo tiene permiso de residencia en Inglaterra porque su mujer es rumana y por lo tanto ciudadana de la UE. En el marco del EU Settlement Scheme, tras el Brexit, los ciudadanos de la UE que no tengan la nacionalidad británica también pueden permanecer en Inglaterra. Y este derecho se extiende a los cónyuges. Así, Cossey Selamaj puede vivir en Inglaterra gracias a su matrimonio con su mujer, aunque él mismo no sea ciudadano de la UE. En pocas palabras, si se divorcian, es muy posible que Cossey tenga que abandonar Inglaterra. Ahora se encuentra bajo una gran presión, aunque sea por culpa suya, ya que, como se ha dicho, ha sido violento con su mujer en varias ocasiones. Cuando él aparece de repente como cliente en su trabajo el 17 de septiembre, ella, naturalmente, entra en pánico y se desata una discusión. Un empleado incluso llama al número de emergencias. La centralita habla brevemente con el empleado, pero este parece calmar la situación por teléfono, de modo que no se envía ningún coche patrulla al hotel. Finalmente, Cossey se registra en el hotel. Cuando sale de su habitación, se encuentra de nuevo con su ex en el aparcamiento del hotel. Él le pide que se acueste con él, pero ella, por supuesto, se niega. Cossey Selamaj se marcha entonces con su Nissan. Primero, Cossey conduce desde Eastbourne a Brighton y luego al sureste de Londres. Aparca su coche en Pickler Square, en Kidbrooke. Se cree que llegó a Londres con la firme intención de cometer un delito. En una sucursal del supermercado Sainsbury's compra un rodillo de amasar. La policía sospecha que quería utilizar el utensilio de cocina como arma para cometer un acto violento. A continuación, Cossey deambula por Kidbrooke hasta que, al anochecer, ve a Sabina Nessa, que se dirige al pub, la deja tirada en el suelo. Aunque no se encuentran rastros de agresión sexual en el cadáver, la policía cree que el crimen tuvo motivos sexuales. Al fin y al cabo, esa misma tarde su exnovia se había negado a acostarse con él. Tras el crimen, Cossey regresa a casa. De camino, se detiene en Kent para tirar el triángulo de emergencia a un río. Poco después de medianoche, regresa al Grand Hotel de Eastbourne y entra en su habitación como si nada hubiera pasado. Al principio, Cossey guarda silencio cuando es interrogado por la policía. Solo después de varios interrogatorios decide confesar. Sin embargo, solo dice lo estrictamente necesario. Por eso,
El motivo exacto del crimen contra Sabina sigue siendo desconocido hasta hoy y probablemente siempre lo será. La defensa de Kochi Selamaj intenta evitar la acusación alegando que Kochi admite ser culpable de la muerte de Sabina, pero niega haberla asesinado. Esto dejaría margen para que la muerte de Sabina fuera un accidente o el acto un homicidio, pero no un asesinato. Sin embargo, Kochi finalmente se declara culpable de asesinato y es condenado a 36 años de prisión. No obstante, no está presente en la sala del tribunal cuando se dicta la sentencia. De este modo, elude la responsabilidad de enfrentarse al menos a los familiares de Sabina. En su lugar, la hermana y el padre de Kochi viajan expresamente desde Albania para asistir a la vista. Al menos así quieren mostrar su respeto a los familiares de Sabina Nessa. Tras el asesinato de Sabina, se celebran varias vigilias en Londres a las que acuden cientos de personas, entre ellas algunos políticos de alto rango. El asesinato desata un gran debate sobre la seguridad de las mujeres en Londres, porque Sabina fue asesinada por pura casualidad. Su asesino no tenía ningún motivo personal y ni siquiera la percibió como una persona, sino solo como una víctima potencial para su acto violento. Poco después del asesinato de Sabina, el alcalde de Londres calificó la violencia diaria contra las mujeres como una especie de epidemia. El caso saltó a los titulares más tarde, porque al principio apenas se informó sobre él. En casos similares, en los que las víctimas no tienen un origen migratorio evidente, la cobertura mediática suele ser más amplia. Solo tras una considerable presión en las redes sociales se informó más ampliamente sobre el asesinato de Sabina Nessa. Cabe destacar que esto ocurre cuando su asesino sigue en libertad. Tras el asesinato de Sabina, su hermana Jebina Islam se compromete con la lucha contra la violencia contra las mujeres y llama la atención sobre los feminicidios y los peligros cotidianos. También participa en una gran campaña feminista de la BBC. Con este motivo, comparte una cita que encontró en un cuaderno de Sabina tras el asesinato de su hermana. Ámate más que a nadie en este planeta. Con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Por desgracia, ya he podido hacer vídeos sobre muchos casos similares, sobre delitos que solo se cometieron porque las víctimas eran mujeres. Pero es importante hablar sobre este tema y espero contribuir con ello. Compartid vuestras opiniones en los comentarios. Y si tenéis alguna sugerencia para un vídeo, no dudéis en dejarla también en los comentarios. De esta manera, también apoyáis a Insólito, ya que cualquier interacción aumenta la probabilidad de que el vídeo se sugiera a personas que aún no se han suscrito a Insólito. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, o cuando veáis el vídeo, y espero que nos veamos en el próximo. Hasta entonces. Adiós, gente.